es mayor el número de personas y países donde se discrimina e incluso se persigue a los creyentes de cualquier religión, aunque los cristianos son el grupo más atacado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados. Esta es la principal conclusión del informe de libertad religiosa en el mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada, que se ha dado a conocer hoy mismo. La población mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a la libertad religiosa, aunque hay un continente en el que el incremento de la persecución se dispara. Gleice Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Ese continente es África. Los grupos terroristas islámicos se han desplazado de Oriente Medio hasta el África subsahariana con la pretensión de convertir en un califato transcontinental. Además, este informe también revela que el COVID-19 ha afectado de manera significativa, como a muchos otros derechos, a la libertad religiosa. Raquel. Así es, enseguida les vamos a contar en detalle todo lo que revela este informe interesantísimo. Este programa es Perseguidos pero no olvidados, el programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que les trae cada semana. No se vayan porque comenzamos. La libertad religiosa está en caída libre. La discriminación, la persecución o la falta de libertad a la hora de manifestar la religión propia o cambiar de una a otra son cuestiones que están a la orden del día en muchísimos países. Así lo revela el informe de libertad religiosa del mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada, que se ha presentado este martes, y en este mapa se ve en detalle. Gleice Carbonell. Así es, Raquel. Vamos a ver este mapa donde nos muestra cómo se comporta ese derecho fundamental, y en ese sentido es un mapa revelador. Como vemos, en 62 países del mundo se viola el derecho a la libertad religiosa. En 26 de ellos, los que están marcados en rojo, se sufre persecución, es decir, en un 13%. En esos lugares se cometen delitos de odio, de violencia por motivos religiosos. Las víctimas son discriminadas, son desposeídas e incluso asesinadas legalmente. ¿Y qué significa legalmente? Pues que muchas veces se perfila una campaña activa con el fin de exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de personas por su religión. Estos países se sitúan en su totalidad en África y Asia. Casos como China, India, Corea del Norte, Pakistán, Libia, Chad o Nigeria. En estos países se persigue a la población por su fe, por su religión. Gleice. Como bien tú has dicho, Raquel, por otra parte vamos a ver esos países que están tintados en naranja, donde existe la discriminación precisamente por motivos religiosos. Son exactamente 36, un 18,6% del total mundial. En estos países se cometen delitos de odio y violencia por motivos religiosos y tienen leyes donde se margina a algún grupo religioso, entre otras formas de discriminación. Esto ocurre en países, por ejemplo, como Siria, Sudán o Egipto. Y de esta falta de libertad religiosa se desprende que el 67% de la población mundial, o sea, 5.200 millones de personas, viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Impresionante, el 67% de la población mundial en este momento. Tenemos con nosotros a Javier Menéndez Roth, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Según este nuevo informe de libertad religiosa que hemos presentado este martes, en 1 de cada 3 países en el mundo no se respeta, se viola este derecho fundamental. ¿Se está convirtiendo en un lujo este derecho? Sí, desde hace tiempo venimos informando y denunciando que precisamente es un derecho manifiestamente vulnerado y sobre todo con grave preocupación lo vemos porque cada vez es mayor esta vulneración. Entonces
es una realidad y es una realidad muy importante, porque cuando se viola la libertad religiosa no se viola únicamente este derecho fundamental, sino suele ser señal o indicador fundamental de que se violan otros derechos fundamentales, como el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, etcétera. Entonces, esto preocupa especialmente. Javier, la vulneración de este derecho a la libertad religiosa ya acabamos de ver que no es igual en todas partes y que hay algunos países donde la situación, aunque estaba ya teñida de rojo, todavía es peor. Hay más vulneración, más discriminación, más persecución. Efectivamente, países tan importantes y tan superpoblados como es el caso de China o de la India son ejemplos donde los ataques a la libertad religiosa y, como bien has dicho, no solo de los cristianos sino de otras religiones, de otros credos, cada vez son manifiestamente más atacados. Entonces, por eso afecta cada vez a mayor número de personas en el mundo, hasta llegar a esa cifra brutal de 5.200 millones de personas, un 67% de la población del mundo que vive en países donde este derecho es atacado. Javier, ya sabemos que Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere que despertemos, que abramos los ojos y el corazón con este informe, que nos sensibilicemos sobre el incumplimiento de este derecho humano, pero además, ¿qué apoyo está dando Ayuda a la Iglesia Necesitada para favorecer la libertad religiosa en tantos países del mundo? Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada ejerce una triple función. Por una parte, lo que estamos haciendo ahora mismo, que es la comunicación, la información, la sensibilización, contando la realidad con el único informe hecho por una entidad católica y donde se recoge la vulneración de la libertad religiosa en todos los credos. Por otra parte, creemos en la oración firmemente y hacemos campañas de oración donde no solo somos el mundo occidental quien reza por la Iglesia necesitada, por la Iglesia que más sufre, sino que es a su vez esta Iglesia vulnerable la que mantiene también la fe y reza por nosotros, cosa que ha sido especialmente bonita con todo, desde el confinamiento, desde que empezó el COVID, ver cómo la gente pobre, nuestros beneficiados por nuestros proyectos, rezan por nosotros. Y en tercer lugar, pues los más de 5.200 proyectos que realizamos en 147 países todo el año ayudan precisamente a estos cristianos reconstruyendo iglesias, sosteniendo a los sacerdotes, religiosas y laicos que están dando la cara, que están en hospitales, en colegios, en sus parroquias, en sus conventos. A todos ellos les ayuda a mantenerse y les sostiene de múltiples formas y con diferentes proyectos. Pues muchísimas gracias, Javier, por este enorme trabajo de ayuda a la Iglesia necesitada en este momento, advirtiéndonos de que primero está la falta de libertad religiosa y si no se cuida, luego viene la discriminación y la persecución. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, son pues muy graves los atropellos que la población está sufriendo en muchísimos países, por lo menos en estos hot countries, en estos países calientes que acabamos de ver de color de rojo en nuestro mapa. Pero en estos momentos queremos saber un poquillo más quién o quiénes son los autores, los perpetradores de estos ataques. Glais, cuéntanos. Pues enseguida te lo voy a contar, Raquel. El ataque a la libertad religiosa procede sobre todo de gobiernos autoritarios presentes en 43 países del mundo con una población de 2.932.000 habitantes. Países, por ejemplo, como China, donde se vigila a los grupos de fe y se les ataca con gran violencia, como a los musulmanes auguris del estado de Xinjiang. En 26 países del mundo, el ataque a la libertad religiosa viene dado por un extremismo islamista y afecta a una población de más de 1.252.000 habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram siembra el terror con matanzas y secuestros masivos. Por último, en 4 países del mundo la libertad religiosa está violada, se viola constantemente por sistemas nacionalistas
étnicos, religiosos, y esto afecta a una población total de más de 1.642.000 habitantes. Es el caso de la India, donde la minoría cristiana se enfrenta a una grave marginación y a una persecución activa por parte de muchos conciudadanos. Desde luego es que impresiona, lo sumamos y son más de 5.000 millones de personas en todo el mundo. Está claro que al final es esta población civil la que sufre las consecuencias de la violencia y de la carencia de la libertad religiosa. Una de las conclusiones del informe de libertad religiosa que se ha presentado esta misma semana es que la persecución en África es cada vez más notable. Y es que la aparente mejoría de los conflictos en algunos países de Oriente Medio, bueno, pues ha hecho que estos terroristas, que estos yihadistas, militantes del Daesh, por ejemplo, y de otros grupos radicales islámicos, se hayan trasladado hacia el sur, hacia el continente africano, ¿no, Glais? Sí, en este continente hay violaciones en 23 de los 54 países africanos, de los 54 países que conforman África, es decir, en un 42% del total. Y debido a los ataques, secuestros, a las iglesias, asesinatos brutales a diferentes sectores de la población, se están produciendo situaciones límite y éxodos masivos de refugiados. En 12 de estos países la persecución es extrema y se cometen verdaderas atrocidades, como por ejemplo decapitar a los varones, tanto cristianos como musulmanes, que no se quieren unir a los yihadistas. Y estos ataques, señores, y estas violaciones cada vez tienen más que ver con los grupos terroristas islámicos que se han desplazado de Oriente Medio, de Siria, Irak, hacia este África subsahariana, donde en 14 países, en esta franja del Sahel, debajo del Sahel, 2 docenas de grupos operan activamente y cooperan cada vez más entre sí, entre ellos grupos afiliados, como no, al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Y esto es así, Raquel, porque el yihadismo aspira a convertirse en un califato transcontinental y por eso los terroristas atacan en aquellos lugares que ven más débiles, bien por su pobreza o por la fragilidad de sus gobiernos. Y esto ha ocurrido en países como Mauritania, Mali, Burkina Faso, que directamente del mapa de hace 2 años ha pasado al de la categoría de color rojo. Níger, Nigeria, el norte de Camerún, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Mozambique, con decapitaciones de niños, además muy pequeños. Por ejemplo, en Burkina Faso han tomado el control de más del 60% del territorio del país. Estos grupos, ni el gobierno tiene el control en su propio país. Pero vamos a ver efectivamente cómo están operando estos terroristas y cómo han llegado hasta África. África, nuevo campo de batalla del yihadismo. El Estado Islámico emergió en algún momento como el supuesto o probable perpetrador de toda esta situación. De las llanuras de Siria e Irak se ha trasladado al sur, al continente africano, para vincularse con los grupos criminales locales en los países subsaharianos, entre ellos grupos afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Solo pudimos escuchar un nombre, Al-Shabaab. Hay una guerra y no sabemos por qué. Estos grupos actúan con una violencia espantosa en los 14 países que engloba el Sahel. Así ha ocurrido, por ejemplo, en República Centroafricana y Mozambique. Cuando los niños escuchan explosiones de bombas, el sonido de la explosión de granadas, el sonido de los disparos, se asustan. Estamos ahora en un momento de violencia e inseguridad. Cuando cruzamos la carretera principal que conduce a la iglesia, llegó un vehículo con los rebeldes de Seleka. No he visto a mi madre desde que empezaron a disparar. Casi incontrolables, los grupos extremistas conquistan cada vez más territorios. Obligan a los más pequeños a ingresar como niños soldados, realizan violaciones y cometen decapitaciones masivas de hombres, musulmanes y cristianos por igual. Para la población de estos países solo queda la fe y la esperanza de salvarse. Bueno, es que ya lo decía Juan Pablo II, que África era el continente de la esperanza y lo peor es que se han dado cuenta los del Estado Islámico y los del Daesh y allá que han ido todos a África. Bueno, tenemos en este momento con nosotros a Marcela Szymanski.
Bueno, ¿quién es Marcela Szymanski? La editora jefe del informe de libertad religiosa, que acaba de presentar ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional en 23 países de todo el mundo. Y además, Marcela Szymanski es la representante de ayuda a la Iglesia necesitada ante, bueno, las relaciones con la Unión Europea. Bienvenida, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y enhorabuena por este prestigioso e interesantísimo informe. Hemos hablado de África, Marcela, y hemos visto los países más castigados por este yihadismo. ¿Cómo es que África se ha teñido de rojo prácticamente en 2 años con esta brutal persecución? Pues mira, después de que hemos estado observando por varios años la expansión del Daesh, el Estado Islámico de Siria y de Irak, en lo que es toda esa región del Oriente Medio, al ser aplastados militarmente y tener que abandonar su territorio físicamente, saltaron, pues como la historia de las ratas que saltan del barco, ¿verdad? Se está hundiendo aquello y se pasan al lugar más cercano que encuentran. Se salieron desde Turquía, pasaron hacia la costa de Libia, que es el centro de la impunidad, y se dirigieron en línea diagonal hacia Mali, hacia la ciudad de Gao, donde impera un caos total, una falta de gobernanza bastante impresionante y muy conveniente para cualquiera que quiera instalar campos de entrenamiento de terroristas. Se fueron para allá, ¿por qué? Porque hay un nivel, como ya lo habían indicado, que hay una gran... o sea, ellos están buscando reclutar, están buscando recursos y están buscando territorio. Entonces vieron dónde no nos van a decir nada, dónde no nos van a hacer nada, dónde la gente está, los ejércitos están recibiendo cooperación militar por parte de Occidente y dónde los podemos asaltar y robarnos todo lo que ellos tienen ya. Entonces, así fue como se dirigieron hacia esta zona y a partir de esa ciudad de Gao lanzan ataques mercenarios contra los diferentes países de alrededor, y mientras para irse haciendo de más recursos, más reclutas y más territorio, se van aliando con los otros grupos terroristas que tú has mencionado. Está muy interesante en nuestro resumen ejecutivo el artículo sobre este tema de África, y así como todos las fichas país, porque nuestros investigadores se dedicaron con mucha conciencia a hacer esos links. Ahora, nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada llevamos ya más de 2 años y medio observando esta expansión de lo que llamamos el califato transcontinental entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces vemos lo llamamos transcontinental no solo porque saltó de Oriente Medio a África, sino porque va agarrando camino a todo lo ancho del continente africano, llega hasta la costa del Océano Índico, salta hacia Comoros, Maldivas, y de ahí a las Filipinas y a Indonesia, ¿verdad? Y precisamente, entonces, Marcela, perdona, en esta línea que marca el camino de los yihadistas, pues está Nigeria, como tú bien comentabas, donde se viven situaciones terribles conocidas por el grupo Boko Haram, que ha cometido verdaderas atrocidades y matanzas y secuestros. ¿Cómo está la situación actualmente allí en Nigeria? En Nigeria, aprovechándose del COVID, es donde más se ha notado el avance de estos grupos armados, porque está distraído el ejército tratando de controlar la población, que no se salga, que respete, etcétera, y cayendo enfermos también ellos. Y por supuesto lo que ha estado haciendo el Estado Islámico, Boko Haram y Al-Qaeda juntos ha sido realizar secuestros masivos. Ya no se molestan en tomar pues un autobús lleno de cristianos o no sé, algo por el estilo. Ahora van de plano a una escuela y secuestran a los 500, 600 alumnos que se encuentran ahí dentro y tratan de encontrar a aquellos cuyos padres tienen la capacidad para pagar un rescate. Y además, de paso, como los espantan, ¿verdad? ¿Quién no le daría un ataque de saber que su niño fue secuestrado? Los padres inmediatamente sacan a los niños del colegio y se los llevan probablemente a otro pueblo. Entonces abandonan educación, su pequeño negocio o campo que tenían, más aparte les dejan el territorio a estos grupos. Impresionante. Sabemos que efectivamente Nigeria es uno de los
países más peligrosos para vivir la fe de los cristianos, sobre todo en el norte, en la parte de Maiduguri. Hay otro país que queremos poner el foco y que este informe de libertad religiosa lo resalta. Mozambique, un país que hace 2 años no estaba ni coloreado y que ahora directamente pasa a la lista de los del color rojo, de los más complicados para vivir la fe. Y en el norte hay hasta decapitaciones de niños pequeños. ¿Qué está pasando en Mozambique, Marcela? Pues mira, todo esto ya también derivando de esta búsqueda de los grupos yihadistas por reclutas, recursos y territorio, encontraron allí el lugar ideal. Una población empobrecida después de años y años de guerra civil, junto a unos campos petroleros y gaseros riquísimos, ¿verdad? Y donde hay una gran cantidad de jóvenes. Entonces, ¿qué han hecho? Han saltado desde Comoros, que realmente tienen la mano libre ahí en Comoros y en el norte de Madagascar, saltan ese pedacito de Océano Índico y han llegado a las costas de la provincia de Cabo Delgado. Ya se han hecho de 2 puertos y una serie de accesos a las plantas gaseras. El gobierno se ha mostrado perfectamente incapaz de rechazarlos. En lugar de aceptar ayuda militar del extranjero o de la Unión Sudafricana, etcétera, han estado contratando mercenarios extranjeros con mayor o menor capacidad para luchar contra estos grupos que están bastante bien entrenados gracias a los militantes del Estado Islámico que venían desde el Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, ya hay 700,000 desplazados, Raquel, te puedes imaginar 700,000 que necesitan todo. Entonces, la Iglesia Católica, entre otras organizaciones, pero la Iglesia realmente a través de Cáritas Mozambique, está canalizando la mayor parte de la ayuda humanitaria para estas personas. Nunca sabes de dónde te va a salir el peligro. El obispo de Pemba, don Luis Lisboa, tuvo que irse porque tenía demasiadas amenazas de muerte y cada vez más creíbles. Ya. Entonces ahora han quedado allá. Impresionante lo que nos cuenta Marcela Szymanski de la situación de Mozambique, que este informe pone el foco en este país africano. Bueno, ya lo contaba Marcela Szymanski, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 ante la falta de libertad religiosa, y es que efectivamente el COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para todos los derechos humanos en general y en todos los países del mundo además, y obviamente y desgraciadamente también para la libertad religiosa. Ante la magnitud de la emergencia, como ocurría en Nigeria, que nos acaba de contar Marcela Szymanski, tuvieron muchísimos gobiernos que tomar medidas extraordinarias y en algunos casos, y así lo revela el informe, no exentos de abusos y de ataques y limitaciones a los derechos fundamentales. Glais. Así es, Raquel. El impacto del COVID-19 en la libertad religiosa ha propiciado la limitación desproporcionada de la práctica y del culto en muchos países del mundo. Ha afectado a los derechos como la libertad de reunión y a la asistencia a los servicios religiosos. Un hecho muy extremo ha sido la estigmatización, aquí lo vemos, religiosa como causante de la pandemia. Es decir, en países como China o Turquía se señaló a los cristianos como los causantes de la pandemia y en otros países se culpó a judíos o a musulmanes. Otra de las consecuencias de la pandemia fue la negación de ayuda humanitaria a minorías, como por ejemplo en el caso de Pakistán, donde las organizaciones benéficas musulmanas negaron ayuda alimentaria y kit de emergencia a los cristianos. Por último, debido al COVID-19 ha aumentado el yihadismo en zonas a través del reclutamiento en Internet, en esas plataformas digitales a donde cada día estamos acudiendo más a raíz de toda esta pandemia. Impresionante el impacto del COVID-19 en todos los derechos humanos y, por supuesto, en la libertad religiosa. Marcela, como acabamos de escuchar, pues se ha llegado a negar la ayuda de emergencia más básica con la excusa del COVID a países como Pakistán. ¿Cómo ha sido posible esto? Bueno, esto tenemos registrados varios casos porque también sucedió en la India, ¿sí? Nada más que ahí los que negaban la ayuda eran los hindús, les negaban la ayuda a los musulmanes y a los cristianos. Entonces, en ambos casos los que salían rechazados eran los cristianos porque
la ayuda que dan a través del, por ejemplo, en Pakistán, el Islamic Relief Council, el Consejo de Ayuda Musulmana se llama, ellos primero tienen especificado, primero a los musulmanes, y ya si sobra veremos, pero si formaba una fila que venía ayuda mezclada un poco del gobierno y de las otras caridades, de Save the Children o lo que sea, mandaban siempre a los cristianos hasta atrás y por supuesto ya no había, que no llegaban, ¿no? Eso es una práctica que conocemos que existe en otros lugares también, como en Líbano, por ejemplo, o en otros lugares donde en los campos de refugiados reparten la comida y hay una mayoría que no es, en general, que no es la mayoría cristiana, desgraciadamente. Y en la India pasó exactamente de la misma manera, nada más que los que se mandaban al final de la fila eran los musulmanes y los cristianos. Y esto ha sido una pena porque también en varios países se ha culpado a los cristianos o a los musulmanes o a los hindúes, depende de cuál país sea, se les ha culpado de ser los que han expandido el contagio. Y tú ahora mismo comentabas, Marcela, que se ha culpado a cristianos como causantes del COVID. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa estigmatización religiosa? Pues en algunos países ha estado sumamente serio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Corea del Sur, que se acusó a una iglesia en particular de haber sido el foco de contagio mayor de todo Seúl, y entonces han sufrido verdaderamente rechazo de todas formas y maneras, ya nada relacionado con su fe, sino simplemente porque están ahí presentes y se les rechaza como seres humanos, realmente disminuyendo su dignidad humana. Ahora, el rechazo de la ayuda humanitaria fue chocante durante una semana o algo por el estilo, y después toda la opinión internacional les cayó encima, y el gobierno pakistanés se comprometió a mantener esto vigilado, y después de, digamos, los primeros 6 meses, ya no volvimos a oír nunca de una de estas situaciones en que les rechazaban la ayuda, les negaban la ayuda. Pues muchísimas gracias, Marcela Szymanski, por la gran labor, el gran trabajo de coordinar, de editar este informe de libertad religiosa en el mundo, donde se analizan todos los países, ayuda a la Iglesia necesitada, 196, todo el mundo, sobre todos los credos, si se vulnera o no, o se respeta este derecho fundamental. Así vemos que la discriminación y la persecución no es nada teórico y no es nada del pasado, sino que es un hecho que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI. Muchísimas gracias, Marcela. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Y efectivamente, seguimos hablando, tenemos que seguir lamentando pues grandes ataques a los creyentes de todo el mundo. En esta sección de la información socio-religiosa que siempre nos trae Álvaro de Juana, la abrimos esta semana con un nuevo asesinato a un cristiano, a un copto en Egipto. Álvaro, cuando quieras. Sí, prácticamente en cada programa tenemos que dar, por desgracia, alguna noticia de este estilo. El Daesh ha vuelto a hacer de las suyas. Ha ejecutado a un cristiano copto ortodoxo egipcio, matándolo de un tiro en la cabeza. El vídeo de la ejecución ha sido difundido en los canales de las redes sociales del grupo yihadista. La víctima era un apreciado intelectual y comerciante de 62 años, Nabil Habashi Kadim. El hombre fue secuestrado el 8 de noviembre del año pasado en el Sinaí del Norte y ha sido ejecutado con una Kalashnikov mientras estaba arrodillado en el suelo. Era también conocido por su contribución a la construcción del único lugar de culto cristiano de la ciudad, la iglesia de la Virgen de Anba Karras. Las autoridades egipcias han abatido a 3 terroristas que iban a atentar de nuevo y estaban involucrados en este asesinato. Bueno, y más cosas. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido por unanimidad conceder el premio Libertad Religiosa 2021 al padre Pedro Narbona, párroco al servicio de las parroquias de Santiago de Chile, La Asunción y la Veracruz. Entre los muchos motivos que hacen al sacerdote merecedor de este premio está su amor cristiano y su fe como arma infalible para vencer la hostilidad de aquellos que se empeñan en impedir el ejercicio de la libertad religiosa allí en Chile. Las parroquias de este sacerdote sufrieron las consecuencias de las revueltas de Chile de hace un tiempo. Fueron quemadas. Vamos a recordar qué es lo que ocurrió entonces. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia. Me quedé estupefacta.
mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. Como que hubo una guerra. Y esta vez fue con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron. Y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vigas quemadas. Era hermoso, tenía sus dibujos, sus cosas, sus maderitas. Bendito sea Dios. Y esto es de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Mi pensamiento es que esto no muera. Que esto no muera. Porque la verdad es que este es nuestro lugar de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. Impresionante las imágenes y el testimonio de perdón de toda la comunidad de estas dos iglesias de Santiago de Chile, merecedoras de este Premio a la Libertad Religiosa 2021 de ayuda a la iglesia necesitada en España. Y está con nosotros nuestra gran amiga Magdalena Lira, directora de ACN en Chile. Bienvenida, Magdalena. Hola Raquel, muy buenos días, acá en Chile. Muy buenos días allá en Chile. Magdalena, enhorabuena por este premio y querría saber cómo se encuentra la situación, la comunidad allí en torno al padre Narbona, que acabamos de ver que se mantiene firme en los derechos, firme en su fe y con ganas de continuar la vida de la Iglesia en estas dos parroquias. Así es, y tengo que confesar que cuando vi las imágenes del reportaje anterior me volví a emocionar, porque la verdad que lo que ocurrió ahí fue muy, muy fuerte. Lo que más me sorprende a mí es la fortaleza de la comunidad de la Asunción, que es justamente la iglesia que salía en el reportaje, y de la Veracruz, la otra parroquia del Padre Pedro. Yo creo que también el ejemplo que ha dado el Padre Pedro Narbona a sus comunidades es fundamental. El Padre Pedro ha estado con ellas en todo momento, o sea, en el momento, por ejemplo, en que se incendió la Asunción, él estaba en otra parte y partió inmediatamente, a pesar del peligro, del riesgo, de todo lo que ocurría en la zona, partió ahí para acompañar y consolar a las personas. Al Padre Pedro también le tocó proteger cuando querían ingresar los vándalos a la parroquia, estuvo adentro tratando de sostener la puerta y de proteger ese lugar. Él ha hecho un trabajo con su comunidad maravillosa. El incendio de la Asunción, que fue la imagen más dramática, lo que vemos ahora, ocurrió el año pasado, en octubre, el 18 de octubre. A las 2 semanas, cuando uno iba a visitar ese lugar, ya estaba prácticamente limpio, porque la misma comunidad, gente de tercera edad, gente mayor, había ido para limpiar los escombros y habilitar lo antes posible un lugar donde poder seguir reuniéndose. El padre ha estado con ellos. Y precisamente, Magdalena, tú decías, ese lugar donde os seguís reuniendo, que sigue siendo un sitio de oración para todos vosotros. Ahora mismo, ¿se está respetando el derecho a la libertad religiosa allí en Chile, en esas parroquias que fueron asaltadas y quemadas? A ver, esa pregunta tiene dos caras. Se podría decir desde un punto de vista que no, porque esas parroquias en este momento no se pueden ocupar. Están totalmente, o sea, la parroquia de la Asunción quedó sin techo. Solo quedaron las paredes, es decir, la comunidad que asistía a la Asunción en este momento no tiene dónde reunirse. Y las oficinas y salones parroquiales que estaban al lado, en una construcción adyacente, no fueron incendiadas
pero también fueron vandalizadas, las intentaron incendiar. Entonces, la situación en este momento ahí es de que, claro, uno dice, hay libertad de culto, la gente podría ir, pero ¿dónde? Si no hay un espacio donde se puedan reunir. Lo mismo sucede en la Veracruz, que es la otra parroquia que está a cargo del padre Pedro Narbona, que fue incendiada. Tuvimos que cerrar la parroquia con una puerta blindada para evitar que volvieran a entrar y terminaran la misión que tenían de destruir esa iglesia, porque se quemó, pero en el caso de la Veracruz no fue un incendio tan dramático. Tuvimos que blindar la entrada para que no se produzcan nuevos pillajes, en el fondo, durante este tiempo. Y la comunidad de la Veracruz también cuenta con un espacio muy pequeño para seguir reuniéndose, pero también con mucho susto, porque ambas iglesias están en lo que se llama la zona cero, que es la zona donde se inician las protestas. Claro, en el centro. Ahora con el COVID esto ha disminuido un poco, pero todos los viernes pasan, nos contaba el padre Pedro, frente a la parroquia, grupos de manifestantes gritando cosas contra la iglesia, etcétera. Entonces también hay que ponerse en el lugar de esas personas. Evidentemente da una suerte de incertidumbre, de susto, ir y entrar. Bueno, Madalena, estamos impresionados por este testimonio que, a pesar del dolor, los insultos, los vandalismos, los ataques, los incendios, bueno, pues la comunidad sigue en pie en Chile y en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias, Madalena. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias a todos y muchas gracias por reconocer al padre Pedro. Para las comunidades es muy, no les hemos dicho todavía, queremos que sea sorpresa hasta el jueves. Ajá. Pero va a ser de todas maneras una inyección de energía, sentirse acompañados, saber que desde España están pendientes de su dolor, que el premio es para el padre Pedro y su comunidad, de todas maneras. Gracias, amiga. Muchas gracias. Bueno, no solamente los cristianos, también son perseguidos los musulmanes, los budistas, los hinduistas. La persecución afecta a todos los países prácticamente del mundo, donde se impera siempre el extremismo y la ideología. Pero, según revela el informe Libertad Religiosa, hay un dato objetivo, clarísimo. Los seguidores de Jesús, los cristianos, son el objetivo específico y el grupo de creyentes más perseguidos en todo el mundo. Seremos perseguidos ayer, hoy y siempre, Glais. Así es, Raquel. El 27% de los cristianos viven en países donde la libertad religiosa es gravemente atacada. Más de 646 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no se respeta. Pero esto es solo un avance. Vamos a ir desglosando y conociendo las particularidades de cada uno de estos países a lo largo de los próximos programas de Tres en Salida, perseguidos pero no olvidados. Raquel. Muchísimas gracias, Glais Carbonell. No hay tiempo para más. Programas dedicados al informe Libertad Religiosa, a este derecho fundamental. Y no se olviden de los perseguidos en todo el mundo. Hasta la semana que viene, amigos.